Continuamos leyendo el capítulo 6, expulsa a los invasores y muéstrales quién es el dueño del libro Lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer, de la autora Yesenia Ten. Cualquier batalla se pierde o se gana primero en los lugares secretos a solas con Dios y no en el exterior. Nada tiene poder sobre un hombre que ha peleado una batalla delante de Dios y la ha ganado estando allí. Oswald Chambers. Entre todos los personajes bíblicos, exceptuando a Cristo, el que mejor nos modela lo que es tener una fe auténtica es Abraham, quien fue probado una y otra vez y al serlo siempre salía aprobado conforme a lo que Dios esperaba ver manifiesto en él. Pero esto no significa que haya sido perfecto, porque también cometió algunos errores. Sin embargo, esos errores son completamente opacados al considerar la manera tan loable como este hombre creyó en el Señor. Por tal razón, la Biblia te llama el padre de la fe. Y aunque su historia tuvo lugar en el Antiguo Testamento, también se hace referencia a él en diversas partes del Nuevo Testamento. En Génesis 11, del 27 al 32, la primera vez que se menciona es en ese libro, mencionándonos su descendencia. Luego en Génesis 12 leemos acerca de él. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete a tu tierra y a tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo. Cuando el Señor habló a Abraham, le dio una orden precisa en la que se hallaba implícita tres cosas. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Generalmente tenemos tendencia a leer de forma sencilla lo que la Biblia comunica, pero en esta ocasión es importante considerar que el significado real de lo que el Señor ordenó a Abraham fue: número 1, vete de tu tierra. Deja el lugar donde naciste y creciste, despídete de tu cultura y abandona el lugar de tus raíces. Número 2, vete de tu parentela. Sal del lugar donde están todos tus parientes, tus allegados y aquellos con los que has pasado toda tu vida. Número 3, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Deja atrás la casa de donde había de salir tu herencia y renuncia a todos los derechos que te corresponden. Sal luego a una tierra que no conoces ni sabes dónde está, y cuando llegues allí yo te lo haré saber. Si obedecía este mandato, Dios se comprometía a hacer 7 cosas por él. Primero, haré de ti una nación grande. Segundo, te bendeciré. Tercero, engrandeceré tu nombre. Cuarto, serás de bendición. Quinto, bendeciré a los que te bendigan. Sexto, maldeciré a los que te maldigan. Y séptimo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham obedeció a Dios y en Génesis 12:4 lo registra, diciendo: y se fue Abraham como el Señor le había dicho. De igual manera, el autor del libro Hebreos se refiere a este sorprendente hecho de la siguiente forma: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Para quienes vivían en los tiempos de Abraham, el concepto de familia significaba todo. De hecho, era inusual que los miembros de la familia vivieran distanciados el uno del otro. Pero la tierra de donde procedía Abraham era Ur, y las personas de allí eran altamente paganas e idólatras. Mas a pesar de todo esto, Abraham reconoció y obedeció el llamado del Señor. No hubo preguntas ni dudas, solo una gran muestra de confianza por parte de un hombre que creyó en que cuando saliera de allí, el Dios que le había dado una orden de salir, también le había de guiar hasta el fin. Este acto de obediencia agradó mucho al Señor e hizo que Abraham se convirtiera en ejemplo de fe para todos los que sirven, siendo llamado el padre de la fe, y el único personaje en toda la Biblia a quien se le llama amigo de Dios. Ver en Isaías 41:8. Mientras avanzas al destino, habrá obstáculos en el camino.
Además de lo antes mencionado, podemos ver la fe y el carácter de Abraham manifiesto en muchas otras acciones, sobre todo en la disposición que tuvo que entregar a su amado hijo Isaac como sacrificio a Dios, tal como él se lo había pedido. Y aunque, como sabemos, no llegó a sacrificarlo, no fue porque desistió, sino porque lo detuvo un ángel del Señor, que le habló diciendo: detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios, porque no le negaste ni siquiera a tu único hijo. Pero además de todo esto, la fe de Abraham fue mostrada en algo muy significativo que tuvo lugar. Exactamente luego de él haber obedecido, saliendo del lugar de donde el Señor le había dicho que debía emigrar, en Génesis 12:10 dice: entonces sucedió que hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. ¿Pueden notarlo? Aquí vemos cómo solo 6 versículos más adelante, luego de Abraham haber obedecido, él y los que con él estaban fueron azotados por una gran hambre, lo que era exactamente contrario a lo que Dios prometió a Abraham que haría, si él le obedecía. El hambre que les azotó no fue mencionada, por lo que tampoco era esperada. Aquel hombre de Dios había obedecido, y por obedecer lo que se suponía que debía haber era bendición, tal como se lo había prometido el Señor. Pero ¿qué hacemos? Tú, luego de obedecer, ves lo contrario a lo que Dios ha dicho que va a hacer. Algunos se decepcionan, otros vuelven al lugar de donde salieron, y otros hasta le reclaman a Dios por no ver exactamente lo que Él prometió que iba a hacer. Pero Abraham no hizo nada de esto, sino que a pesar de obedecer y no ver lo que Dios le había prometido, siguió creyendo y no volvió al lugar de donde había salido. En aquel lugar donde se hallaba Abraham, antes de Dios llamarle, la hambruna nunca le visitó. Pero cuando obedeció y salió de lo que humanamente representaba su seguridad, fue azotado por lo que nunca antes había tenido que enfrentar. De igual manera, cuando toman la firme decisión de obedecer a Dios, a veces en vez de sentir que las cosas mejoran, lo que de forma inmediata acontece es que todo empeora. Pero ¿por qué luego de haber obedecido lo que Dios nos dice, a veces vemos lo contrario a lo que Él dijo que vamos a ver? Porque el hecho de ver lo contrario pone en evidencia si nuestra obediencia fue auténtica o no lo fue. Pero que Abraham haya tenido que pasar por esto no significó que no haya visto el cumplimiento cabal de todo lo que Dios le prometió, ya que, como bien nos muestra la Biblia, las promesas del Señor, las que Él le hizo, todas se cumplieron, y sus bendiciones fueron tantas que, a pesar de todos los años que vivió, no alcanzó a ver ni la más mínima parte de todo lo que Dios hizo. Tu obediencia a Dios traerá recompensas a tu descendencia. La obediencia de Abraham trajo grandes recompensas, no solo a él, sino también a su descendencia. Y lo mismo pasa con quienes obedecen al Señor ahora, ya que su palabra establece en Hechos 16:31: cree en Jesús, el Señor, y tú y tu familia alcanzarán la salvación. Dios fue fiel a Abraham y lo será con todo el que obedezca. Pero para que nuestra familia sea salva, además de orar por ellos, debemos darle ejemplo de la obra que el Señor ha hecho en nosotros y hablarles de la palabra de Dios, tal como lo hizo Abraham con sus descendientes. En Génesis 18:17-19, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le dijo a Abraham que una gran nación saldría de sus lomos, y así aconteció. Años más tarde, a esa nación le permitió pasar por un tiempo de esclavitud con el fin de ensancharlos, y luego liberarlos con mano poderosa para llevarlos a la tierra
que les había dado por heredad y que era parte del cumplimiento de las promesas que le había hecho Abraham. Los descendientes de Abraham sabían que entre todas las promesas que Dios había dado a su padre, estaba la de adquirir la tierra a la cual se dirigían y que a sus descendientes Dios les había dado toda la legalidad para poseerla, sin importar quién la estuviese ocupando hasta el momento de ellos llegar allá. Sin embargo, muchos de los que aquel pueblo no se veían como herederos legítimos, a pesar de que antes de llegar a aquella tierra, ya ellos eran los dueños, porque Dios se ha habido prometido y las promesas que Dios nos da representan nuestro título de propiedad para tomar posesión de lo que Él había dicho que es nuestro. Cuando el pueblo de Israel llegó a ocupar la tierra que Dios le había dado, estaba invadida por los cananeos, los amorreos, los heteos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Algunos de estos pueblos incluso más fuertes que los hijos de Israel. Pero los descendientes de Abraham eran los dueños sin importar si los pueblos que en aquella tierra se hallaban fueran fuertes o no. Por tanto, ellos entraron, los expulsaron, la tomaron y la repartieron entre sus tribus. La habitaron, crecieron en aquella y se multiplicaron. No des licencia a invasores ni hagas alianzas con ellos. Al igual que los israelitas, nosotros debemos tener claro lo que el Señor por medio de promesas nos ha entregado, aunque aún no lo hayamos palpado, para que toda autoridad lo que no des licencia a invasores ni hagas alianzas con ellos. Al igual que los israelitas, nosotros debemos tener claro lo que el Señor, por medio de sus promesas, nos ha entregado, aunque aún no lo hayamos palpado, para que con toda autoridad lo reclamemos con el título de propiedad, que nos confiere la promesa que Él nos ha dado. Porque el hecho de ser Dios quien nos promete hace que lo que esperamos sea más veraz que lo que ya podamos palpar. Pero no hago referencia a empecinamientos basados en nuestros propios sentimientos, ni a algo con lo que soñaste, a una profecía que recibiste, ni siquiera a lo que crees que viene de parte del Espíritu Santo. Pero no está en coherencia con lo que dice la palabra de Dios. Porque como aprendimos antes, todo lo que el Señor nos dice, ya sea por sueño, profecía o voz del Espíritu Santo, se alinea a lo que por medio de la Biblia Él nos ha hablado. Pero luego de haber filtrado por la palabra escrita la profecía, el sueño o la voz que recibes de parte del Espíritu Santo, confirmas que ciertamente viene de parte de Dios, reclámala como el título de propiedad que tienes por medio de la oración. La palabra de Dios te dio acerca de tu familia, preséntala en oración con el título de propiedad que representa la promesa que Él te dio. La promesa que Dios te dio con relación a tu salud, a tu desarrollo ministerial, a tus finanzas o al emprendimiento de cualquier proyecto, preséntala en oración usándolo el título de propiedad que representa la palabra que recibiste de parte del Señor. No te dejes intimidar por nada de lo que pueda estar invadiendo lo que Dios te ha dado como heredad, porque así como Israel tuvo que expulsar a quienes ocupaban lo que era de ellos, tú también tendrás que echar fuera a los invasores que puedan estar ocupando la heredad tuya, ya sea un ataque de expresión, de estancamiento, de esterilidad física o espiritual, amargura, miseria o cualquier tipo de bloqueo mental. Échalo fuera y no le permitas seguir ocupando tu heredad. Pero ¿qué hacer además de orar para recibir lo que el Señor ha dicho que nos ha de entregar? Para responder a esto, te contaré lo que en una ocasión escuché de un gran amigo y el maestro de la palabra testificar, que antes de servir al Señor él pertenecía a bandas muy peligrosas de delincuentes que, entre otras cosas, invadían terrenos que no les pertenecían, con la intención de adueñarse de ellos. En base a esto, él nos decía la forma como opera el sistema invasivo de las bandas en diferentes sectores. Estas bandas están formadas por delincuentes que ubican terrenos descuidados y solitarios para ocuparlos y luego repartirlos entre cada uno de los integrantes de dichas bandas. Pero si luego de haberse llevado a cabo la repartición aparece el dueño legítimo de este terreno,
Con la autoridad que le confiere el hecho de ser el propietario, puede desalojar a los invasores y destruir todo lo que ellos hayan edificado allí. Pero el dueño legítimo no va solo a atacar a quienes están ocupando sus tierras, sino que lleva su caso a los organismos correspondientes y como cuenta con el título de propiedad ante estas instituciones, está reconocido como el dueño legítimo. Así que mientras los invasores construyen, el dueño no cruza los brazos, sino que pelea su caso ante los tribunales. Es así como en un momento determinado la autoridad del país emite la orden de desalojo y las autoridades de aquel lugar, conformada por policías y guardias, dan al dueño legítimo su respaldo, yendo a su territorio armado y con todas sus maquinarias, para deshacer toda ocupación invasora y entregar al dueño lo que legalmente es de él. Por causa de esto, no hay nada que los invasores disfruten más que encontrarse con dueños que, aunque tienen los títulos de propiedad, no tienen la firmeza ni la disposición para desalojarlos. Algunos incluso terminan negociando con los invasores para cederle parte de lo que corresponde, haciendo de este modo que la invasión quede justificada. En tales casos no se lleva a cabo la acción del desalojo, porque por miedo a los enfrentamientos el dueño termina haciendo alianzas con ellos. Y precisamente esto es lo que ha ocurrido y está ocurriendo con muchos hijos de Dios, que aunque tienen el título de propiedad para reclamar lo que Dios les dijo que les pertenece, prefieren no ir a un tribunal celestial o pelear su caso y se conforman solo con una parte de todo lo que es de ellos. Procura no ser uno de esos, porque el título de propiedad está en tus manos y en el tribunal celestial te está esperando. Saca a los invasores de lo que es tuyo, muéstrales quién es el dueño y por nada de este mundo hagas alianzas con ellos. En Salmos 18, 32 al 34 dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. En Josué 14:12 dice, por esto te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven allí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo, que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí como Él lo había dicho. Continuaremos pronto con el siguiente capítulo.